Borrón y cuenta nueva es lo que ha pasado entre el domingo y el martes de esta semana en los mercados globales. El fin de semana inició con la invitación el viernes de la Casa Blanca a un summit. El siguiente viernes 7 de marzo, donde veremos a Brad Garlinghouse al lado de otros CEOs del mundo cripto, inversionistas calificados y la plana mayor del Crypto Task Force, donde se espera conocer toda la proyección de lo que será la nueva regulación y el nuevo sistema de cripto en Estados Unidos. Y el mismo domingo anunció la creación de un fondo de reserva estratégico de criptomonedas con XRP, ADA y Solana como parte de este fondo. Aunque olvidó mencionar a Bitcoin y Ethereum, las incluyó 2 horas después con un nuevo tweet en su red social de Truth Social. El hijo de Trump, Eric Trump, celebraba el anuncio con este mensaje: me encanta la genialidad de anunciar una reserva estratégica un domingo cuando los mercados tradicionales están cerrados y Wall Street duerme. Por primera vez ganan los inversores minoristas. Más vale que las finanzas tradicionales se pongan al día o se extinguirán rápidamente. El mundo ya no funciona de lunes a viernes de 9 a 5. Y realmente no estamos seguros cómo instalarán un fondo como este, pero sí sabemos que se ha puesto en marcha toda la intención política para establecer una reserva estratégica que custodiará no solo las criptos que ya guarda la oficina de los alguaciles de Estados Unidos confiscados de varios procesos judiciales, como el caso de Silk Road, sino también se crearán los mecanismos para agrandar ese fondo y acumular otras criptomonedas hechas en América. La idea principal de Trump es que América se convierta en la capital cripto, y no es una idea descabellada, ya que él mismo ha mencionado que la administración anterior, la de Biden, había atacado de manera corrupta a una industria que prefirió salir corriendo buscando otros horizontes. Hoy las empresas cripto han establecido sus sedes en Asia, en Singapur, en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, luego de ver que la presidencia anterior no hacía más que perseguir esta industria naciente. Solo recuerden a nuestro amigo Gary Gensler. Si Trump logra generar confianza en el universo cripto, muchos retornarán a Estados Unidos porque saben que el mercado financiero de este país es líder mundial, mientras que la China, que es la segunda potencia, continúa siendo un lugar prohibido para las cripto, por lo menos de dientes para afuera. Estados Unidos no puede permitir que un desarrollo tan importante, que ha demostrado un crecimiento exponencial, incluso mayor que lo era de los móviles y el internet, se vaya a otros lugares. Por eso, varios congresistas siguen avanzando con su proyecto de Genius y Stable, 2 proyectos y 2 propuestas que se discuten en el Congreso americano para diseñar un marco regulatorio para las monedas estables, para las stablecoins. Y mientras se habla de esta nueva iniciativa de Trump, donde se incluye a XRP, ADA y Solana, varios bitcoins maxis han salido a rechazar la inclusión de estas 3 monedas, insistiendo que la única cripto válida para conformar una reserva estratégica debería ser Bitcoin. Uno de los personajes más díscolos del mundo cripto es Peter Brandt, quien dijo que no podía ser más serio al respecto, que Trump sugiera que Ethereum y XRP deberían formar parte de una reserva ha destruido grandemente su credibilidad conmigo. Eso demuestra a un hombre con poco o ningún discernimiento. Este es un tipo que en el pasado despotricó sobre XRP. Hace unos días se volteó a favor del futuro de nuestra querida moneda de Ripple. Y hoy sale con este mensaje. Mal, muy mal realmente. Y lo peor es que pensé que era inteligente. Otro que tampoco le encuentra razón a este anuncio es uno de los mellizos Winklevoss, Tyler, quien dice lo siguiente: no tengo nada en contra de XRP, Solana o ADA, pero no creo que sean adecuados para una reserva estratégica. Solo un activo digital en el mundo ahora mismo cumple con el listón y ese activo digital es Bitcoin. Muchos de estos activos cotizan para su negociación en Gemini, que es la plataforma de ellos, y cumplen nuestros rigurosos criterios de política de cotización, pero con respecto a una reserva estratégica es otro estándar. Un activo tiene que ser dinero constante y sonante como el oro. ¿Acaso quién define ese listón? ¿Serán los millonarios americanos o quién? Pues parece que varios billonarios americanos están histéricos con la noticia y han emprendido una lucha para que solo dejen a Bitcoin en la reserva. Entre ellos está Brian Armstrong, presidente de Coinbase, quien dijo lo siguiente: estoy deseando aprender más, todavía formando una opinión sobre la asignación de activos, pero mi pensamiento actual es el siguiente. Bitcoin sería probablemente la mejor opción, la más sencilla y con una historia clara como sucesor del oro.
Y el segundo lugar, si la gente quisiera más variedad, se podría hacer un índice ponderado por la capitalización de mercado de los criptoactivos para mantenerlo imparcial. Pero probablemente la opción número 1 es la más fácil. Otros que opinaron sobre esta noticia fueron los analistas de Bernstein, dirigidos por Gautam Shugani, en un artículo de Forbes, quienes señalaron que hay varias cuestiones materiales sin resolver en relación con la reserva, incluyendo cómo el fondo decidirá asignar a través de tokens, si Trump tiene la autoridad legal adecuada para establecer la reserva y, lo más importante, cómo el gobierno financiará la reserva. La compra de activos digitales distintos del Bitcoin de los fondos de la Reserva Federal o del Tesoro será una venta difícil, según los analistas, que señalaron que la justificación para mantener tokens no Bitcoin no está para nada clara. El grupo alcista Bernstein, que realmente está muy a favor de las criptomonedas, continuó diciendo que los escépticos de las criptomonedas pueden escogerse todo el tiempo, pero sigue siendo difícil de ignorar, manteniendo su objetivo de precio de $200,000 para el Bitcoin a final de este año. Pero al final la fiesta duró solo el domingo, porque los mercados fueron sumamente agresivos el lunes y el martes ante la noticia de la imposición de aranceles del 25% a Canadá y México, mientras que a la China los aranceles serán del 20%. La guerra comercial pinta grave, a pesar de que el presidente llamó a los americanos a producir su propia comida para dejar de depender de otros países. Atrás quedó la discusión del viernes con Zelensky, y hoy los ojos están puestos en los aranceles y en un mercado accionario golpeado, porque se ve un desaceleramiento de la economía, mientras que preocupa cómo puede aumentar los precios, cómo puede aumentar la inflación y cómo va a decidir la Fed el recorte de tasas de aquí a fin de año. Bitcoin subió de 85,000 al inicio del domingo a los 95,000 para caer como un coco hasta los $82,000 en este momento. Y mientras tanto XRP subió y subió hasta los $3 y opera hoy en $2.30. Y ni hablar de ADA y Solana. Solo miren la pantalla de CoinMarketCap. Los movimientos de las últimas 24 horas muestran todas las cripto en rojo, por lo menos las 10 primeras. En una nota publicada el lunes, QCP Capital, con sede en Singapur y que lo anotaron en la revista de Forbes, atribuyó el momento del anuncio de la Reserva de Trump a la reciente venta masiva de activos de riesgo, como acciones y criptomonedas. El cálculo político era claro. Trump necesitaba una victoria antes de que sus índices de aprobación comenzaran a caer, una métrica que probablemente toma muy personalmente, escribieron ellos. Pero, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? El que tenga la bola de cristal que nos avise, porque yo no sé qué puede pasar. Uno de los temas más importantes que he revisado en estos días es que la temporada de impuestos en los Estados Unidos es en este mes de marzo y ha afectado normalmente los mercados, y además puede ser un factor adicional que mueva los precios hacia abajo. Así que pasado este mes podremos ver con tranquilidad que el bull run continúa. También en este mes cierran los balances varias empresas y por tanto van a facturar y van a generar sus beneficios. Es muy probable que abril sea un mes de movimientos exponenciales hacia arriba, o como dice Raúl Pal, de movimiento banana, hacia la derecha y hacia arriba. Otro tema muy importante, otro tema clave para revisar es la liquidez del mercado, como lo menciona ese artículo de Forbes, Bitcoin y la liquidez mundial, cómo la oferta monetaria determina el precio del Bitcoin. El precio de Bitcoin está estrechamente relacionada con la liquidez global. Cuando la liquidez aumenta, también lo hace el precio de los activos, especialmente los activos de riesgo como Bitcoin, que se desempeñan bien cuando los inversores están dispuestos a asumir riesgos. Como ya hemos comentado, el M2 global, que es el agregado monetario global, tiene una correlación clave con el precio de Bitcoin. Si Bitcoin sube, las altcoins, incluyendo XRP, también subirán. Las perspectivas del Bitcoin siguen siendo alcistas en un contexto de continua expansión de la liquidez mundial. Desde el principio del 2025, la M2 mundial o global, que abarca 21 grandes bancos centrales, ha crecido desde el mínimo local de $102 billones a 107 billones a finales de febrero, lo que supone un notable incremento del 3.8%. Históricamente, los grandes cambios de liquidez han tardado unos 60 días en afectar el precio del Bitcoin. Esto significa que el Bitcoin podría tocar fondo en abril. Además, es posible que se produzca una importante inyección de liquidez. El 25 de febrero, el techo de la deuda estadounidense se elevó en otros $4.000 millones. El mercado monetario chino sigue tenso a pesar de las amplias operaciones de recompra inversa del Banco
¿cómo se llama el banco del chino? Bueno, el banco chino. Sin embargo, los analistas de Citi esperan recortes de los tipos y del coeficiente de reservas obligatorias en la segunda parte del 2025. En la eurozona, la caída de la inflación está aumentando las expectativas de recortes de tipos del Banco Central Europeo. Además, la puntuación Z o el Z-spread del MBRB actual de Bitcoin sigue siendo neutral, lo que indica que aún no se encuentra en territorio sobrevalorado. Incluso ajustando por picos de ciclo decrecientes, el umbral de sobrevaloración actual se estima justo por debajo de 4, mientras que el MBRB Z-score de Bitcoin se sitúa en 2, según el portal de Bitbo. Esto sugiere que hay margen para una mayor apreciación del precio antes de alcanzar los extremos de valoración históricos. El artículo es muy interesante, pero con unos términos complejísimos. Hablando en castellano para que todos entiendan, por ahora va a haber una contracción de capital, pero de abril en adelante se espera un impulso importante de la liquidez del mercado, lo que llevaría a los precios de las criptomonedas a dispararse. ¿Están ustedes preparados para aprovechar esta oportunidad única? No pierdan ni un segundo y prepárense porque este momento puede cambiar sus vidas. Es un momento crucial para sus inversiones en criptomonedas, así que preparen sus cuentas. Idealmente, aprovechen la cuenta de Bitget que les devuelve el 20% de las comisiones diarias de por vida. Si tienen preguntas o desean profundizar su conocimiento, los invito a unirse a mis videos diarios en vivo. En ellos les muestro cómo usar varias de estas plataformas de trading como Bitget, como les digo, Binx y Bitunix. También les presento varias herramientas de información esenciales para tomar decisiones bien informadas. No se pierdan esta gran oportunidad de aprender. Les dejo un enlace del último video y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por estar acá y no olviden darle like al video y suscribirse al canal.